¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de su espacio, El Salvador Today. Como siempre es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, hasta sus diferentes dispositivos. Este día quiero dar la bienvenida a un destacado periodista y un amigo, Gabriel Labrador. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo está? Bienvenido. Feliz año nuevo primero. Feliz año nuevo, Luis. Gracias por la invitación una vez más con ustedes, y aquí estamos para hablar de periodismo y de todo un poco. Excelente, muchísimas gracias. Quiero recordarles que este primer segmento de la entrevista es una fina cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Qué bueno que permanecen con nosotros. Antes de iniciar en forma la charla, por supuesto queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Gabriel, qué bueno que viniste de nuevo, te reitero la bienvenida, y me parece a mí muy necesario que conversar, ¿no?, con otros comunicadores, principalmente porque en este contexto de la campaña electoral que estamos viviendo, el tema de la comunicación se vuelve fundamental. Hay muchas ideas en el aire, hay mucha desinformación también, ¿no? Es algo que pesa mucho, lastimosamente, en estos tiempos, pero también es de hacer notar, ¿no?, que hay temas que se vuelven, más que una moda, se vuelven tal vez una necesidad en gran medida. Y lo primero que quiero yo discutir contigo es un poco sobre corrupción. Okay. ¿Por qué? Porque es, digamos, el caballito de batalla de casi que todos los candidatos, ¿no? A partir de hechos como las acusaciones contra el expresidente Funes, sí, la condena del expresidente Saca, y todos estos, bueno, todos han salido a decir, ¿verdad?, los del pasado, los mismos de siempre, yo no soy como ellos, pero en realidad, y esta es la pregunta, primero te comparto una apreciación, ¿no? Yo me parece que ninguno ha hablado de una medida o de un gesto concreto, tangible, trascendente, en contra de la corrupción. O sea, todos dicen que no lo van a hacer, pero no se comprometen con algo muy, ¿qué te digo?, muy esencial o tangible, que pueda considerarse que sí, ok, se está dando un paso de verdad en el rumbo correcto. ¿Tú cómo lo has visto? Yo creo efectivamente que ni Arena, ni, bueno, la alianza que arropa a Carlos Calleja, ni Hugo Martínez, que está en tercer lugar, ni Nayib Bukele, están conscientes del grave problema que representa la corrupción para el país, porque no lo manifiestan en sus plataformas, en sus alocuciones públicas. Dicen solo generalidades, cosas muy vagas, muy ambiguas, que suenan bien, pero que como decís, no tienen sustancia. Lo más concreto ha sido el anuncio de Félix Ulloa, ese que iba a ser como el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Pero unas publicaciones periodísticas y preguntas de periodistas, bueno, la revista Factum sacó una publicación sobre qué significaba en términos concretos esa supuesta comisión, y parece que es un bluff, una cosa que en realidad no va a funcionar como funciona en Guatemala, una comisión que acuerpa a la fiscalía, que la protege y que permite que las investigaciones no se trastoquen, que nadie influya en ellas y que lleguen a feliz término. La comisión esa que estaba planteando Gana es como un poco débil, en realidad, un poco algo como algo más burocrático, publicitario. Sí, un ardid publicitario. Y en general la propuesta de Bukele, sus propuestas me parecen que adolecen de graves faltas o carencias, en el sentido que ellos están pidiendo a la gente que diga, literalmente, que quieren que la gente les diga en la página web qué es lo que quisieran de un eventual gobierno. Y a mí eso me parece una ofensa para un país que si algo ha demostrado es que la gente no está suficientemente empoderada como para tomar las riendas del país. Es decir, la fórmula de Bukele está depositando en la gente
las soluciones para sus problemas, lo cual está bien, pero no está bien articulado. Me parece una medida muy populista. No hay una directriz clara, un modelo, una intención, un enfoque de gobierno claro. Prioridades, tal vez. Prioridades no hay. Cuando le decís a la gente, vamos a hacer lo que ustedes quieran, a mí me da la impresión de que en realidad no saben qué hacer y que van a hacer pues medidas populistas. Algo tan importante como un ministro de seguridad o de justicia, no sabemos quién va a ser. En ninguna de las fórmulas presidenciales, ni Arena lo ha dicho, ni FMLN, nadie ha dicho quién va a ser ese gran ministro en un tema tan importante como la seguridad y el combate a la corrupción. Vos bien decías, en tiempos de campaña, pues todos los candidatos se aprovechan de todo, digamos, todo lo que está ocurriendo a nivel mediático, a nivel nacional. Un caso del que se están aprovechando bastante es la condena contra el expresidente Saca y sobre lo problemático que terminó siendo la partida secreta. Sí. Y cuando Carlos Calleja dice que la va a quitar la partida secreta y luego dice que no la puede quitar y luego dice no, todo ese dinero lo vamos a ocupar para salud, parece que está dando bandazos y que en realidad no tiene mucho conocimiento de cómo funciona el Estado. Y eso es algo que también he notado a lo largo de la campaña de Carlos Calleja, que en realidad él tiene poco o nulo conocimiento de cómo funciona el país, de su historia, de lo grave que es decir ciertos temas, o lo grave de ignorar algunos otros. Y nuevamente no ha dicho quién va a ser su ministro de Seguridad y de Justicia. Hay una situación que varios analistas en este espacio nos lo han dicho, ¿no? Que cualquier ofrecimiento que hagan los candidatos tienen que decirle a la gente también, bueno, ¿y cómo lo van a pagar? ¿Cómo van a hacer eso? Ayer estaba escuchando yo del exalcalde Bukele una propuesta que ya ha estado en el aire por mucho tiempo, ¿no? Que es la de crear colonias seguras específicamente para los miembros de la policía, ¿no? Que el año pasado lo terminamos con 28 o 29, no sé cuántos exactamente miembros de la corporación asesinados. Ahora, bueno, sí, pareciera una solución, ¿no? Pero todo eso tiene detrás la necesidad de el financiamiento de este tipo de proyectos. Sí. ¿Tú crees que es adrede que los candidatos no lo dicen o simplemente se trata de que tal vez no son ideas que no han pensado tanto a la hora de lanzarlas en un podio, en un spot o algo así? Yo creo que no les interesa comunicar ese punto del financiamiento de sus propuestas. Primero porque la gente lastimosamente no está educada para analizar y discutir y estudiar las propuestas de esa manera. Por ahora lo único que le interesa a la gente es escuchar promesas, y hay que distinguir promesas electorales a propuestas electorales. Una propuesta justamente tiene ese elemento del financiamiento, objetivos claros a seguir, y sus pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, y cómo se va a financiar cada una de esas etapas. Y las promesas de campaña, que es lo que estamos escuchando en todos los partidos, me parece que es el gran denominador común, que solo están prometiendo cosas sin decirnos por qué. Ahora, ¿por qué hacen eso? Porque bueno, la gente, ya lo decía hace unos minutos, hace un ratito, no le interesa, no está acostumbrada a pensar cómo se va a financiar, porque dan por hecho que el gobierno tiene dinero suficiente, lo cual es mentira. Y dos, creo que los asesores de campaña, que están jugando un rol fundamental en este momento, sugieren que no, a los candidatos, que no entren en camisas de 11 varas, complicando el mensaje, metiéndole más elementos que probablemente distorsionen el mensaje claro que quieren dar, que es una promesa. Entonces creo que es adrede que están ignorando este tema del financiamiento, y creo que un Estado, además, que no tiene mucho margen de maniobra. Se acaban de aprobar $1.800 millones en deuda para que se va a vencer en diciembre de 2019.
y eso representa un porcentaje altísimo del presupuesto. Entonces, cualquier gobierno que llegue va a llegar bien sujeto, bien medido, no va a tener mucha margen de maniobra, al menos que aumente impuestos, lo cual es antipopular, con lo cual probablemente no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, me parece que meterse a decir cómo van a financiar sus proyectos es algo deliberado, o sea, es algo que no les interesa lastimosamente, y esto es algo que hay que tratar de cambiar, porque la gente no está acostumbrada a pensar de esa manera. Creo que quienes más se acercan a decir cómo van a financiar sus planes son el FMLN y Arena. Digamos que Carmen Aida Lazo, la candidata a vicepresidenta de Arena, ha estudiado políticas públicas y tiene, digamos, en su ADN ya un método de trabajo que le dice, bueno, tal proyecto va a financiarse probablemente de esta manera. En el FMLN, Hugo Martín, yo lo he escuchado en algunas propuestas y tiene alguna idea de cómo va a sacar fondos, pero quien sí, y nos lo decía en el Faro, por ejemplo, Yamil Bukele, el hermano de Nayib Bukele y encargado en asuntos de deportivo, que no tenía ni idea de cómo va a sacar dinero para financiar el aspecto deportivo. Creo que es algo que hay que cambiar en esta campaña, pues al menos en este mes que queda, a ver si ocurre eso. En el resumen, ¿no?, de las cosas, pareciera que no tiene el salvadoreño tal vez mucho de dónde elegir, en la medida en que, digamos, no hay, primero, la cultura, y segundo, la posibilidad de tomar una decisión plenamente informada, si es que no se tiene, digamos, un aspecto tan básico como decías, ¿no?, como es el financiamiento. Exacto. De todo lo que se está promoviendo. ¿Cómo debemos los salvadoreños, entonces, los que tenemos la obligación de ir el 3 de febrero a las urnas, cómo se debe tomar la decisión entonces? O tal vez, más allá de eso, es cómo debemos entender esa decisión que estamos tomando. Eso es un gran tema de discusión. Primordialmente creo que a la base está que la gente deje de entender que la democracia es sencillamente ir a las urnas un domingo y depositar el voto en la urna. Que crea que la democracia es eso. En realidad la democracia es eso y mucho más, que es darle seguimiento a las propuestas. Pero algo en lo que ha fallado sistemáticamente a este país es que después de las elecciones el vínculo entre votante y votado, o entre gobernante y ciudadano, se rompe. Los ciudadanos, por un lado, tienen cosas más importantes que hacer, como comer, como trabajar, como darle sustento a su familia, y digamos que se olvidan de que tienen que pedirle cuentas por las personas por las que votaron. Y luego el gobernante, que no está acostumbrado a una rendición auténtica de cuentas. Si hay algo que cambiar es, yo digo, la educación política de la gente, que no crea que la política es partidocracia, ¿no? La política es parte del ADN de todo ser humano y es involucrarse en su entorno y solamente, digamos, tener vínculos de comunicación directa con sus votantes. Algo que podría cambiar es que, por ejemplo, en campañas que la gente exija canales de comunicación directa con sus políticos, y que estén, como decimos, fregando y bueno, mire, usted prometió esto, pero la gente se olvida, pues. Hay un aspecto que creo yo que tal vez podría normarse desde la misma ley de partidos políticos o desde el código electoral, y es tal vez la creación de este plan de gobierno, así como cuando uno, digamos, busca financiamiento para un emprendimiento, no le exigen un plan de negocio, ¿no? Algo similar se podría hacer, pero te pido que hablemos de eso cuando volvamos del corte comercial. Va a ser muy breve. Enseguida regresamos, amigos y amigas internautas, por favor quédense ahí. Esto es El Salvador Today. Aquí nací, aquí crecí y se forjaron mis valores. Aprendí a trabajar duro para salir adelante. En este árbol leí mis primeros libros, como Cuentos de Barro, Jaraguá y otros. Siempre regreso para reflexionar sobre el compromiso que tengo con los valores que me inculcaron desde pequeño.
y desde aquí les quiero desear un próspero 2019. Que Dios les bendiga. He visto como miles de salvadoreños viven en condiciones muy difíciles. Esto va a cambiar. En mi gobierno vamos a trabajar para construir 50,000 nuevas viviendas. Vos y tu familia merecen vivir con dignidad. Te doy mi palabra. Vota por el trabajo, vota por Calleja, vota por Arena. Aquí nací, aquí crecí y se forjaron mis valores. Aprendí a trabajar duro para salir adelante. En este árbol leí mis primeros libros, como Cuentos de Barro, Jaraguá y otros. Siempre regreso para reflexionar sobre el compromiso que tengo con los valores que me inculcaron desde pequeño. Y desde aquí les quiero desear un próspero 2019. Que Dios les bendiga. He visto como miles de salvadoreños. Continuamos en El Salvador Today. Estamos conversando este día con mi amigo y colega Gabriel Labrador, periodista del periódico digital El Faro. Gabriel, yo te comentaba al final del bloque anterior, ¿no? Los que en algún momento hemos tratado de emprender algo, sabemos que a la hora de buscar financiamiento, bueno, primero que la banca privada no financia, segundo que quienes sí financian, las instituciones que sí financian te piden, ok, si usted quiere que yo le dé dinero, tráigame el programa, la planificación de cómo se lo va a gastar y cómo va a lograr pagarlo después. Y un poco así sacado tal vez de la manga, se me ocurre la idea de que tal vez de forma o por ley, digamos, podríamos exigirle al candidato, ok, usted se inscribe para la presidencia, tiene hasta tal fecha para entregar en el Tribunal Supremo Electoral, que después lo va a publicar, ¿no? Un plan de gobierno que tenga estos y estas, algo muy sencillo, ¿no? ¿Te parece que algo sí podría funcionar, tal vez, que sería un abono, pues, a la democracia que está tratando de construirse en este país? Yo creo que formalmente sí, Luis, o sea, de hecho, si se cumplieran las leyes en este país, lo que está allá, estaríamos muy bien. Es decir, la Constitución tiene un espíritu muy bueno, pero no se cumple. Las leyes que tenemos son muy buenas, pero no se cumplen. Agregarle más letras a la ley de partidos políticos, en principio me parece bien, pero hay algo en el fondo que impide que se cumplan. Solo para abonar este tema que planteas, la ley de partidos políticos ya obliga a los partidos políticos a que publiciten sus plataformas legislativas. Ok, el Tribunal Supremo Electoral es el encargado de hacer cumplir como máxima autoridad electoral esos planes, digamos, toda esa ley, esa parte de los partidos políticos. Pero cuando vas al tribunal y le decís, bueno, señores, ustedes ya le pidieron a los partidos sus planes de gobierno, te dicen que no, porque eso ya entra en el ámbito de cada partido y que cada partido tiene que ver el método para publicitarlo. Es decir, el tribunal, que debería tener mucho más poder para controlar que los partidos den a conocer sus planes de gobierno, no tiene autoridad o no le interesa hacer cumplir esa parte. Y los partidos, por supuesto, como ya decíamos, no les interesa dar a conocer su plan completo, porque
creen que a la gente no le interesa y que la gente solo quiere escuchar las promesas y que quiere escuchar un mensaje muy diluido, muy fácil de entender, un jingle pegajoso, frases hechas bien bonitas y ya. Pero en el fondo yo creo que, bueno, las leyes no se cumplen, y parte de que los partidos no tengan este interés de dar a conocer sus planes de gobierno es porque son esencialmente vehículos diseñados para asignarle poder a un pequeño grupo de personas, a sus líderes, sus fundadores, empresarios que quieren retener el poder a costa de la democracia, a costa de el verdadero poder ciudadano. Todos los partidos, sin excepción, tienen graves clavos, como diríamos en buen salvadoreño. El FMLN tiene que responder por qué sacaron tanto dinero con offshores de sus dirigentes hacia Panamá, en un caso parecido al de los Panama Papers. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron tantos millones? ¿Por qué el CITRAM se asignó de manera tan ilegal, donde los empresarios admitieron que habían entregado sobornos para que se le adjudicara el CITRAM a esta empresa Subes? Por un lado, dirigentes como Sigfrido Reyes, con todo su tema de los terrenos que adquirió con información privilegiada del IPSPA. Eso por un lado. En el caso de Arena, tienen que explicar todo lo del caso Taiwán, todo lo del caso Saca, que no nos pueden decir de que eran otros dirigentes. No, si era su partido. Hay gente que trabaja en Arena todavía, en la parte financiera, que estuvieron en ese momento y que saben perfectamente qué pasó. Tantos casos de corrupción en los tiempos de Arena, ¿no? El Boulevard Diego de Holguín, que terminó llamándose Monseñor Romero, todo el proyecto Reza de hospitales, 7 hospitales que nunca se construyeron, y Bukele, que tiene que explicar su relación con Elías Antonio Saca. En el Faro publicamos en diciembre que Bukele ocupó entre septiembre y octubre de 2017 una camioneta de promotora de comunicaciones, que es una de las empresas más rentables del expresidente Saca, dueña de la mansión en el Volcán. Bukele respondió que ocupó esa camioneta porque la suya se le había arruinado y que la había ocupado por un par de días, pero en realidad fueron 2 meses, entre septiembre y octubre. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo alguien...? Eso ¿sabes a qué me lleva? Me parece que es algo que se debe explicar, pero también creo que es muy revelador en el sentido de que, y tú me dices si coincides con esta percepción que voy a compartir, en realidad esto de izquierdas, derechas, de antipolítica, ¿verdad? Es en realidad, digamos, como el instrumento, ¿verdad? O diferentes segmentos de la cortina que se le vende, de la pantalla que se le vende a la gente, ¿no? Como las opciones que deben elegir, cuando en realidad, más allá de los intereses de partidos, están los intereses de grupos económicos, ¿no? Claro. Entonces, es decir, podemos en realidad escoger ya sea que escojamos a Calleja, que escojamos a Martínez, que escojamos a Bukele, o incluso el mismo don Josué Alvarado, digamos, que está ya muy relegado en el cuarto lugar, pero podemos en realidad escoger a una persona que básicamente tiene un perfil empresarial político, ¿verdad? Que no esté vinculada a esos mismos intereses económicos, de grupos de poder económico, que son los que en realidad han estado gobernando el país por los últimos 30 años o más tiempo, tal vez. Fíjate que creo que no hay manera en que el poder se distancie del poder. Es decir, llegue quien llegue, el poder va a estar alrededor. Nadie va a ser independiente del poder económico, al menos en este país. ¿Por qué? Porque justamente el poder económico tiene las riendas del país, o sea, financian la política. Y aquí hay un aspecto de la política que es muy perverso, que es el clientelismo, que es que los partidos políticos ocupan ese dinero para operar, pero también terminan
devolviéndole el favor a estos financistas. O sea, no es regalo. No es regalo, sino que es una dádiva, es un soborno para que luego el partido político en el poder le haga favores. No creo que por ser empresario, llegue quien llegue, están exentos de cometer corrupción. La corrupción no solo es malversar dinero o enriquecerse, sino que es utilizar el Estado para asuntos, digamos, discrecionales, para favorecer a terceros. Todos los empresarios que rodean a los candidatos actuales tienen un interés. Pero existe, digamos, y es lo que a mí me interesa dejar muy claro, ¿no? Y es que, digamos, el pensar que teniendo un determinado partido en el poder no se están sirviendo los intereses de otro, digamos, es como tal vez apenas empezar a arañar la superficie de todo el asunto de cómo se maneja el país, porque hemos visto, y eso es público, ¿no? Ustedes y otros medios lo han demostrado, lo han publicado, de que los grandes millonarios, pues, de El Salvador le dan a todos los partidos, le dan dinero a todos los partidos. O sea, hay que decirlo así, tienen a todos los partidos comprados. Sí. Todos los partidos. Es decir, no hay, digamos, una opción que uno pueda encontrar limpia de ese tipo de mancha. Es, digamos, tal vez un contrasentido, creo yo, en la política, que se dé ese tipo de situaciones. Yo creo que una manera con la que se trató de evitar que el financiamiento privado tuviera demasiada injerencia fue el financiamiento público, esa famosa deuda política, la que da el Ministerio de Hacienda a los partidos políticos. Eso fue un intento del Estado como de fortalecer a los partidos políticos y evitar de que estos grupos económicos coopten a los institutos políticos. Sin embargo, el financiamiento privado está bien poco regulado. Hasta hace poco hubo unas reformas que prohíben que una misma persona entregue más de $5,000 al año, me parece, pero eso fue hace poco. Y hay tantas vías de financiamiento privado que no están reguladas. Por ejemplo, el financiamiento en bienes, en especies. Un empresario puede financiar la publicidad en un medio, por ejemplo, y nunca reportarlo. Y eso es un canal que está abierto. Es decir, el financiamiento en Guatemala ya se demostró, está plenamente demostrado que ese es la semilla, el pecado original, por decirlo así. Ese es el pecado original que terminó cooptando el Estado y que permite que el Estado de Guatemala esté plenamente cooptado por las fuerzas oscuras, por decirlo así. Por eso es que una CICIG es tan importante. Ahora bien, solo para también agregar otro elemento, me parece que justamente en esta elección algo que se va a romper es justamente eso de derechas e izquierdas. Creo que algo que se está configurando es pro empresa, un gobierno corporativo, me parece. Todo, digamos, cuando los personajes políticos que tienen la sartén por el mango representan a grandes corporaciones, cuando vemos que ya en las primeras maniobras el fiscal general recién electo, Raúl Melara, fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, cuando vemos que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema termina integrada por magistrados afines a partidos de derecha o partidos conservadores vinculados a la libre empresa, yo creo que estamos viendo un resurgir de un gobierno corporativo que se está alejando ciertamente de esas definiciones de los años 80, 90 de derecha e izquierda, y que se está como mimetizando, se está como disfrazando de otros colores, que es eso, es un Estado a favor de la empresa, y eso, si no hay controles suficientes, es peligroso para las grandes mayorías del país, ¿no? Me llama la atención lo que dices, porque también hay un factor que yo creo del que no se habla mucho aquí, ¿no? Y es que siempre que
tratamos este tema de corrupción, hablamos sobre cómo se hace o cómo se ejerce, digamos, este vicio desde las instituciones del Estado. Ahora, la corrupción es más grande que eso, ¿no? O sea, se extiende fuera del Estado y hay una relación casi simbiótica, ¿verdad?, del sector privado con las instituciones del Estado cuando se trata, bueno, de casos de corrupción. Específicamente, bueno, el caso de Tony Saca lo reveló con las agencias de publicidad, ya lo dijiste tú en el tema de Citrans y otros, para hablar incluso internacional, la misma Odebrecht, ¿no? Que extendió sus tentáculos por todo el continente básicamente, y otros, sin duda llegó más allá. Pero quiero pedirte que hablemos de eso al regresar de un nuevo corte comercial, ya el último. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda al máximo, porque además de eso también quería hablar contigo un poco sobre el papel de los comunicadores, especialmente los periodistas, en este contexto también preelectoral. Enseguida regresamos. Esto es El Salvador Today, por favor quédese ahí. La próxima elección no se trata de un candidato o de un partido, se trata de nuestro país. Te pido, no me juzgues por los errores de otros, sino por mi visión, mi trabajo y mi compromiso para hacer las cosas diferentes. Los salvadoreños queremos un cambio, pero no cualquiera. Merecemos un cambio con capacidad, que nos lleve de la frustración a la esperanza. Acompáñame a hacer posible ese cambio, un cambio para mejorar, con un rumbo claro. Dios, unión, libertad. Vota por Calleja. Vota por Arena. Aquí nací, aquí crecí y se forjaron mis valores. Aprendí a trabajar duro para salir adelante. En este árbol leí mis primeros libros, como Cuentos de Barro, Jaraguá y otros. Siempre regreso para reflexionar sobre el compromiso que tengo con los valores que me inculcaron desde pequeño. Y desde aquí les quiero desear un próspero 2019. Que Dios les bendiga. Continuamos en El Salvador Today. Estamos conversando sobre el tema de cómo se puede combatir la corrupción y cómo esta edad social que tenemos también mina las bases de la democracia en nuestro país. Nos acompaña Gabriel Labrador, periodista de El Faro. Gabriel, como te decía, hablamos aquí mucho sobre la corrupción desde el Estado, desde las instituciones, de la Asamblea, de los tres poderes del Estado. Pero existe un corrupto y un corruptor, ¿no? O sea, el dinero no se va o no se desvanece simplemente. Hay siempre, y bueno, lo han demostrado los casos recientes, ¿no? Hay siempre una empresa, un privado que facilita, que se lucra, que se hace del ojo pacho para que puedan darse estas sustracciones de dinero, pues del dinero público. Exacto. ¿Crees tú que existe tal vez, si pensamos en la corrupción como una cultura, ¿no? Si bien es algo que surge de la gente desde los actos más pequeños, ¿no? Desde echarse el semáforo en rojo, usarse la doble línea amarilla y cosas así, ya el irrespetar ese tipo de cosas son como la semilla de la corrupción, pero existen, o cuáles crees que son tal vez esos factores que la promueven, ¿ya? O sea, que han hecho crecer esa hiedra más allá de lo que podría considerarse tolerable, si es que hay algún nivel de tolerancia que se puede tener con eso, porque no es, digamos, no es algo espontáneo, ¿verdad? De pronto tropecé y me convertí en corrupto, no, o sea, hay una serie de factores que tienen que reunirse para que se den estos casos. No hay un solo corrupto, además siempre es una red.
creo que la respuesta es clara, es la impunidad de este país. O sea, la impunidad en todo nivel. La impunidad de que no existe un Estado de Derecho que haga cumplir sus reglas. La policía está saturadísima con la violencia, no puede en realidad investigar fácilmente delitos informáticos, por ejemplo, delitos financieros, porque en realidad la violencia está rampante, ¿no? La fiscalía igual tiene una unidad financiera que se ha ido fortaleciendo, pero que realmente necesita más elementos. Sí. Pero cuando tenemos una fiscalía y una policía subfinanciadas, en realidad no le puedes pedir mucho. Entonces, los niveles de impunidad en todo nivel provocan que los poderosos siempre salgan con la suya, en cualquier aspecto. Si aquí se castigara cada infracción, cada vez que te cruzas una doble amarilla, o probablemente no todas las veces, pero el 60% de las veces, el 50%, el 40% de las veces, te garantizo que habrían menos accidentes. Si aquí se investigara a profundidad cada homicidio, te digo que los homicidios se bajarían mucho. Pero nuestros niveles de impunidad permiten que el ciudadano piense que comete una infracción y que no le va a pasar nada. Ya no se diga en estos niveles, ya decíamos, corporativos, que tienen altas influencias políticas y que son capaces de maniobrar muy hábilmente para enriquecerse, para favorecer a terceros. Un par de casos. TCS. Recuerdo que en el caso Funes, en el caso Saca, quedó muy clarito cómo el TCS maniobró para que el presidente, digamos, no rompiera el monopolio de transmisiones de los canales 2, 4 y 6. En el caso Funes o Saca, hay testimonios que demuestran que los dueños de TCS buscaron al gobierno y le dijeron: por favor, no nos vaya a perseguir, nosotros queremos seguir trabajando en esta empresa, y básicamente lograron cierta impunidad. También en el caso del Boulevard Diego de Holguín, por ejemplo, la empresa encargada de construir ese boulevard nunca terminó la obra, y en el gobierno de Saca seguía recibiendo mensualmente cheques de la partida secreta sin mayor razón, sin mayor explicación. Por un lado, la empresa no estaba haciendo la obra, y por otro lado recibía dinero del gobierno, y nada de eso se ha castigado. Se está investigando, y o sea, hay casos de impunidad en todo nivel. El caso Carla Ayala, por ejemplo, es otro gran caso de impunidad, y así como es, miles. Y creo que eso es lo que permite que en este país la corrupción sea el pan de cada día. Hay gente que dice que no estamos tan mal como en otros países, pero yo creo que realmente mal de muchos. Sí, yo creo que el gran problema es que aquí solo hemos rascado la punta del iceberg, y que en realidad estamos podridos, y que nos da miedo ver a eso, y que hay grandes intereses que no quieren que se llegue al fondo de todo esto. Por eso da miedo una comisión internacional contra la impunidad. De repente la comisión contra la impunidad era algo digno de imitar, y de repente ya hasta la propia empresa privada dijo: no, mejor fortalezcamos la fiscalía. Digamos, ese es un síntoma claro del miedo que provoca la independencia judicial y el miedo que provoca que se acabe la impunidad en este país. Gabriel, tenemos ya poco tiempo, pero quiero aprovecharlo porque me parece importante y oportuno, con tu visita, el poder discutir un poco el papel de los periodistas en este contexto electoral que estamos viviendo. Y a la luz de dos factores principalmente. Uno es la desinformación o el fake news, ¿verdad? Que principalmente se prolifera a través de las redes sociales, y para el cual no tenemos un sistema de defensa, es decir, no como medios de comunicación, digamos, no tenemos influencia sobre lo que
se publica en redes sociales, en otros que son supuestos también medios de comunicación, pero que sirven intereses políticos muy claros. Y por otro lado, digamos, también existe un fenómeno que tengo que decirte que yo lo he venido apreciando desde hace ya bastante tiempo, es la desvalorización de la figura del reportero, ¿no? En gran medida porque termina, bueno, precisamente por la utilización que se hace de algunas publicaciones, termina siendo también una especie de herramienta, la caja de resonancia, el que pone la cara para decir lo que yo quiero decir, ¿me entiendes? En todo eso. Ahora, a la luz de esto que te digo, ¿cuáles crees tú que son los retos principalmente para los que ya tenemos una carrera, ¿verdad? En esto y para los profesionales cuya único capital es la credibilidad, ¿verdad? Y también para quienes se están formando en las universidades y aspiran de algún modo a contribuir, no solamente a aparecer en televisión o a hacerse famosos, sino a contribuir echándole luz, ¿verdad? a la gestión pública, fiscalizando un poco lo que se hace el Estado, como una forma de contribuir a la democracia en general. ¿Cuáles son tal vez los obstáculos que se van a encontrar, los primeros retos y cómo sortearlos? Mira, creo que la clave de todo esto es, uno, enseñarle a la gente a distinguir la información de calidad, lo cual es bien complicado. Sí, ya. Plantea un gran reto. Sí, y dos, que el periodista también asuma un rol no solo de replicador o un periquito que repite lo que quieren alguien que diga, sino de realmente aportar información analizada, bien procesada y contar las cosas en su contexto. Es decir, no solo decir que hoy hubo una conferencia de prensa en la que el ministro de Hacienda dijo tal cosa, sino qué significa eso, interpretar la información. Algo que ha demostrado el periodismo últimamente es que la gente en realidad, y las fake news han demostrado que la gente no distingue información real y ficticia. La gente confunde los periódicos de investigación con los portales estos de fake news. Y realmente eso demuestra el bajo conocimiento de cómo se trabaja desde el periodismo. Ahora, yo quisiera también dejar claro una cosa, y es que, bueno, esto de las fake news no es nuevo, digamos, o sea, se da desde que existe la imprenta, supongo yo, y tampoco es algo que ocurre, de nuevo, no es de personas con las posibilidades y con los intereses para generar este tipo de publicaciones. Sí, pero es un fenómeno que yo por lo menos digamos que lo podría registrar en este país desde hace unos por lo menos 2 años con el nivel que estamos viendo ahora. Yo no recuerdo otra campaña política que haya tenido esta característica de las fake news. No recuerdo que, por ejemplo, en la elección de 2015 haya sido una herramienta tan presente. Y creo que se explica en parte justamente por los actores ahorita. En El Faro publicamos que Arena, por ejemplo, recurrió a un maestro en campañas negras, Antonio Sola, para, digamos, asesorar su campaña frente a la campaña de Bukele, al cual lo identifica como su rival más cercano y más fuerte. Entonces vemos que hay un interés de los partidos políticos de crear confusión, desinformar. El hecho de no haber, por ejemplo, ahorita haber creado una lista de medios falsos, una lista de páginas con información que no es periodística, o haber creado un manual de cómo identificar noticias falsas. Creo que ese sería un gran aporte del periodismo, de hacer como un abecedario en este contexto salvadoreño, qué se puede considerar información relevante y qué no. Creo que eso es una deuda, y creo también que la política tiene que cambiar en la manera de comunicar sus cosas. De nuevo, los políticos
incurren muchas veces en mensajes ambiguos, en mensajes sin sustancia, superficiales, que no entran en nada concreto, y que eso a la larga termina... Que preparan el terreno, digamos. Eso, digamos, es como un caldo de cultivo perfecto para permitir que haya desinformación, pero todo de nuevo, solo quiero terminar con esto, o sea, todo de nuevo radica en el ciudadano. Digamos, el ciudadano que quiere saber la verdad tendría que sacrificar buen tiempo de su vida diaria para buscar la verdad, para buscar la herramienta, la información correcta. Lastimosamente, las condiciones del país no están para que el ciudadano promedio gaste su tiempo en eso, lastimosamente. Gabriel, quiero agradecerte de tu tiempo, agradecerte que hubieras aceptado esta invitación, y bueno, esperamos también contar con tu presencia más adelante. Gracias por tus aportes, y tu opinión se considera muy valiosas. Muchas gracias, Luis, y espero estar aquí nuevamente próximamente. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. También gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, que nos han acompañado a lo largo de esta emisión de El Salvador Today. Recuerde que el vínculo queda, o la entrevista queda colgada para que usted pueda verla a cualquier hora del día, a la hora que le sea conveniente. Antes de despedirnos, agradecemos a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, también Sagastizado Center, así como Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.